Muy bien, pues bienvenidos a esta tercera sesión del CETE, el ciclo 22-23. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 y vamos hacia la consolidación del programa analítico. Vamos a profundizar un poco más en los ejes articuladores que vimos en la sesión anterior hacia el final, que miramos de manera muy somera, y hoy vamos a profundizar un poco más en estos. Recuerden que esta es una visión muy particular, que el video tiene el propósito de apoyar a los compañeros de la zona escolar en el trabajo del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, estos son los propósitos que tenemos. De acuerdo a las orientaciones, tenemos tres propósitos. Hemos marcado ahí en rojo algunas ideas clave. Primero vamos a analizar el sentido y alcance de los ejes articuladores del plan de estudio. Vamos a profundizar en ello. Vamos a identificar algunos elementos, algunas palabras clave, algunas ideas centrales y sobre todo las implicaciones que tienen para la práctica docente, para el programa analítico. Vamos a revisar y vamos a analizar y reflexionar sobre cómo estos ejes articuladores están presentes en el programa analítico, el que hicimos particularmente hacia el cierre de la sesión anterior, la semana intensiva de formación continua. Ya nos dice por acá la guía, las orientaciones, pues que no basta con enunciarlos ahí, ¿no? Como parte del formato, sino que tienen que estar presentes a lo largo de todas las orientaciones didácticas de manera transversal. Vamos a revisar y por último vamos a analizar y vamos a discutir las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores, que es justo lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hacerlos patentes en las orientaciones didácticas, en la evaluación, es todo la ruta, el camino que vamos a seguir desde el programa analítico hasta el plano didáctico. Esos son los propósitos que vamos a tratar de dar cumplimiento en esta sesión, a lo largo de esta sesión. Y bueno, tenemos aquí como núcleo temático precisamente esta articulación de los ejes precisamente con el perfil de egreso, con los campos formativos y con la realidad que está ahí patente en esos elementos. Esta parte es lo que, cómo articula la matriz curricular del modelo 2022, es algo de lo que nos presenta que podemos construir a partir de lo que nos dice el documento. Tenemos 7 ejes articuladores, que estos ejes articuladores nos van a permitir dar cumplimiento al perfil de egreso. Pero ese cumplimiento del perfil de egreso solo lo vamos a lograr si hacemos patente el enfoque dialógico del programa, ¿no? Por eso esos programas analíticos que se han estado construyendo y que andan por ahí circulando, pues no están quizá, no van a dar cumplimiento, ¿no?, a este perfil de egreso, dado que no han surgido de este enfoque dialógico in situ con los alumnos. Recuerden que en las orientaciones de la jornada anterior había un apartado que decía debemos dar voz a los alumnos, a la comunidad. Bueno, pues en esa voz que vamos a dar a los alumnos y a la comunidad está ese enfoque dialógico y esa metodología que nos está proponiendo el modelo 2022. De manera que estos ejes articuladores, estos 7 ejes, nos van a permitir dar alcance y cumplimiento al perfil de egreso, y lo vamos a articular en dos momentos o en dos espacios o como quieran llamarle, pero cuando nosotros en nuestro programa analítico identifiquemos los contenidos del campo formativo, ahí estaríamos teniendo nuestro primer momento de articulación. Y cuando ese contenido del campo formativo que estamos queriendo trabajar, ya vinculado con un eje articulador, lo vinculemos también a lo que nos surge del diagnóstico, viceversa, a los saberes de los alumnos, a los saberes comunitarios, es decir, a la realidad de nuestro contexto, nuestra escuela, nuestra comunidad, ahí tendríamos esa segunda articulación. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema que vamos a tratar de comprender o tratar de poner en marcha en nuestro
programa analítico y que tenemos aquí como núcleo temático, ¿no? Es una interpretación que hacemos de los documentos, en donde menciona estos dos momentos, estas dos articulaciones, que tienen que ver con el perfil de egreso, ¿no? Vamos a regresar a esto más adelante, tal como se indica en las actividades. Entonces, esta es la idea de la cual vamos a partir, ¿no? Es necesario comprender los ejes articuladores porque a partir de comprender los ejes articuladores y sus implicaciones para la práctica, pues se nos van a presentar una serie de ideas, de oportunidades, ¿no? Para el acceso al conocimiento, a partir de vincular esos elementos de los ejes articuladores con los contenidos y con la realidad de nuestros alumnos. Ahí es donde se nos van a empezar a ocurrir muchas cosas para llevar a nuestro programa analítico y para llevar posteriormente a la metodología, a los proyectos, ¿no? Bien. Bueno, entonces la idea es que partamos de dialogar sobre los ejes articuladores en programa analítico y partamos de estas preguntas generadoras. Aquí estamos trabajando ya el primer propósito, que es analizar el sentido y alcance de los ejes articuladores del marco. Entonces vamos a iniciar hablando de esto. En el colectivo podemos hablar de lo construido avanzado del programa analítico, hasta dónde llegamos en la jornada que tuvimos esta semana, en el mes de enero al inicio, qué construimos, qué dudas quedaron, cómo hemos avanzado en la construcción de nuestro programa analítico. Vamos a hablar también de qué características tienen los ejes articuladores y cuál es su sentido en el plan de estudio. Y aquí la idea es ir reflexionando en que los ejes articuladores no deben de aparecer solamente como un elemento más ahí en una columna, como si fuera la fecha, como si fuera la clave de la escuela, otro dato, sino que tienen que estar vivos los ejes articuladores, tienen que manifestarse en otros apartados de nuestro programa analítico, en esos apartados precisamente que tienen que ver con el hacer, con el construir. Esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se expresan los ejes articuladores en el programa analítico que hemos diseñado? ¿Están nada más ahí como un dato? ¿O cómo se vinculan con los contenidos? ¿Cómo se vinculan con la realidad de nuestros alumnos, con el contexto, con el diagnóstico? ¿Y qué sentido dan entonces si están vinculados los ejes articuladores al programa analítico? ¿Lo orientan? ¿Marcan las pautas a seguir los ejes articuladores o son un mero dato que están ahí? Sobre todo esto hay que reflexionar. Seguramente van a surgir muchas dudas con respecto al programa analítico, con la información que anda circulando por ahí, pero es importante que reflexionemos a fondo sobre estas 4 preguntas generadoras que vamos a regresar posteriormente con las actividades a ellas. Entonces reflexionamos sobre ellas y continuamos. ¿Sí? Es importante que podamos tomar nota de algunas dudas que vayan surgiendo ahí en un friso, en un cartel, en un papel ledger. Vayamos tomando nota de algunas dudas, de algunas ideas, de algunos conceptos, para poder regresar a ellos cuando sea necesario. Y bueno, pues a manera de diagnóstico, dentro del mismo objetivo de este diagnóstico de los ejes articuladores, vamos a ver qué sabemos, ¿no?, de los ejes articuladores, que hemos escuchado por ahí, y vamos a proponer que tengamos impresa una pequeña tabla como esta. Pueden ustedes ponerle como quieran ahí en el encabezado, ¿no? Yo quiero poner los 7 ejes articuladores. Quiero que los compañeros y también nosotros que estamos participando anotemos una definición previa. Hasta el momento, sin consultar nada, ¿qué sabemos? ¿Qué es la inclusión? Pero no es la inclusión, no qué es la inclusión como concepto, qué es la inclusión como eje articulador en el programa 2022, en el plan 2022, qué es el pensamiento crítico visto desde el plan 2022, qué sabemos con respecto a. Y esta tabla nos va a servir para diagnosticar precisamente cómo concebimos los ejes articuladores, y creo que va a ser muy reveladora con respecto a cómo aparecen los ejes articuladores en nuestro programa analítico, qué papel están jugando ahí en nuestro programa analítico. ¿Sí? Y vamos a regresar a ella una vez que hagamos el análisis pertinente y que conozcamos más a fondo, que profundicemos en los ejes articuladores. Pues entonces vamos a regresar a esta tabla y vamos a anotar ahora sí una conceptualización a partir o tomando como referente el plan 2022, y vamos a anotar también los aspectos relevantes, sobre todos aquellos
que tengan implicaciones para la práctica, aquellos que van a transformar nuestra práctica docente. Si no queremos hacer una tabla, esta se puede hacer, depende del tamaño del colectivo. Aquí vamos a hacer quizá en binas, en triadas, no sé, vamos a organizar ahí condiciones que tenga el colectivo para organizarnos, pero también estas binas, estas triadas, estos equipos pueden elaborar, si gustan, algunos mapas conceptuales de cada eje articulador y pegarlos ahí para que todos podamos estarlos viendo, ¿no? Que todos podamos estar viendo esos mapas en una hoja Ledger cada uno, pegadas ahí en el espacio donde estemos trabajando, y así cuando estemos elaborando, ya reestructurando nuestro programa analítico, pues podamos observar, ¿no? Estos ejes articuladores, estos mapas conceptuales. Y vamos a regresar también a este producto. Bien, pues no creo que nos lleve mucho tiempo esta parte, pero vamos a tomar el que sea necesario. Bueno, ya que hicimos ese diagnóstico, que es solamente la primera parte, la definición previa, acuérdense, para esto no ocupamos ningún material, ¿sí? Obviamente si vamos a hacer los mapas, esos serían después, ¿no? La definición se tendría que hacer en esta tabla o en pudiéramos hacer alguna especie de cartel. Ahora sí vamos a revisar el plan de estudios, ¿sí? Estamos revisando el sentido del alcance de los ejes articuladores en el marco del plan de estudios 2022. Y lo que vamos a hacer es revisar el plan de estudios 2022. Es la fuente que tenemos, el documento publicado, ¿no? Oficial. Aquí vamos a buscar, en esta fuente vamos a buscar, ¿y qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar los 7 ejes articuladores, nos vamos a organizar en el colectivo, quizá como ya estamos organizados para hacer el diagnóstico, y vamos a revisar de manera muy puntual el texto correspondiente a los 7 ejes articuladores en el plan de estudios 2022. Y vamos a tratar de rescatar los siguientes elementos, ¿no? Vamos a rescatar algunas palabras clave, vamos a ver algunas muy particulares que están ya sonando muy fuerte en nuestra práctica. Vamos a rescatar también ideas centrales puntuales y vamos a rescatar sobre todo implicaciones para la práctica. Cómo se debe de transformar mi práctica a partir de lo que estoy encontrando en cada uno de los ejes articuladores. Pudiéramos agregar otros elementos que si nos ocurran otros elementos que consideremos que son relevantes, por ejemplo, la vinculación entre uno y otros de los ejes articuladores, ¿no? Si pudiéramos pensar que de momento a otro un eje articulador puede contener una parte u otro eje articulador por completo, no sé, hemos escuchado ese tipo de comentarios por ahí en las reuniones que hemos estado. No solamente son estos 3 puntos, no son otros que ustedes consideren relevantes. Y a manera de producto en esta revisión, que creo que va a ser la parte medular de la sesión, la parte que nos va a tomar más tiempo, a manera de producto, con lo rescatado, vamos a terminar entonces sí el llenado de la tabla anterior. Ahora sí, con este rescate que hicimos, vamos a llenar esta conceptualización y los aspectos relevantes, lo vamos a puntear bien, lo vamos a hacer como texto, no sé, como ustedes gusten. Vamos a terminar el llenado de la tabla elaborada en ese diagnóstico y también podemos elaborar, pues como les decía, los mapas conceptuales para mostrarlos al colectivo, pegarlos en el colectivo, reflexionar sobre ellos. Vamos a cerrar en plenaria, claro que sí, no solamente pegarlos ahí, los vamos a mostrar, los vamos a argumentar, los vamos a compartir con los compañeros. Esos mapas conceptuales, cualquiera de las opciones que elijamos o las dos. Sí, entonces esta es la parte medular, creo que es el análisis del plan y rescatar algunos elementos con respecto a los ejes articuladores. Una vez terminada esta tabla o elaborados los mapas conceptuales, pues podemos seguir avanzando. En tanto revisamos el plan de estudio, también como lo propone las orientaciones en los insumos, pues podemos revisar también los videos. Aquí tendremos que tomar un acuerdo en el colectivo, si lo revisamos uno por uno, si lo revisamos con antelación en casa, cada quien, están por ahí en YouTube, podemos compartir los enlaces o los revisamos en la sesión del consejo técnico. Habría que prever las condiciones de tiempo y aquí lo ideal sería revisar el eje articulador y posteriormente el video animado que nos ofrece algunas ideas, ¿no? Algunas orientaciones sobre cómo pudiéramos
instrumentar este eje articulador en preescolar, primaria y secundaria. Pues esto lo vamos a decidir al momento de organizar el trabajo ahí con el colectivo, pues podemos decidir cómo abordamos los videos. O si bien lo aborda cada equipo, cada vina, cada triada al interior del eje articulador que se repartieron, o si lo van a hacer todos, pues es cuestión de organización ahí al interior. Bien, estos son los otros recursos que tenemos para ir analizando los ejes articuladores. Y ya que terminamos el análisis, que tenemos las tablas, que tenemos los mapas conceptuales, pasamos al segundo propósito. Aquí vamos a revisar, analizar y reflexionar sobre cómo están presentes estos ejes en el programa analítico que realizamos en el taller de formación continua. Y vamos a dialogar en torno a lo analizado hasta el momento. Entonces vamos a reflexionar un poco en las preguntas generadoras, algunas que ya avanzamos sobre cómo hemos construido avanzado el programa analítico, pero otras sí ya podemos profundizar un poco más en ella. ¿Qué características tienen los ejes articuladores y cuál es su sentido en el plan de estudio? Creo que con respecto a un primer acercamiento a estas preguntas generadoras tendremos muchos más elementos para argumentar sobre el sentido que tienen en el plan de estudio los ejes articuladores, qué función tienen, para qué están ahí. Por eso es importante revisar el documento completo, no solamente quedarnos con algún video, algún fragmento por ahí. Podemos argumentar o enunciar las características de cada uno de los ejes, podemos mencionar qué sentido tienen para el plan de estudio y sobre todo argumentar cómo se expresa, cómo podemos observar los ejes articuladores en el programa analítico que hemos diseñado. Están ahí, aparecen como un dato, no nos dicen nada, no se vinculan con las orientaciones didácticas, no se vinculan con los contenidos de alguna manera, no se vinculan con el contexto, con el diagnóstico, con la realidad de los alumnos. ¿Qué sentido le dan los ejes articuladores al programa analítico? A partir de sus características y del sentido del plan de estudio, bueno, en el programa analítico, ¿qué función cumple? ¿Para qué están los ejes articuladores en el programa analítico? ¿Cómo vamos a hacer vivos? ¿Cómo vamos a hacer patentes los ejes articuladores en las acciones de manera, en las orientaciones de manera que puedan llevarlos hasta el plano didáctico, hasta la elaboración de los proyectos, cualquiera que sea la modalidad, y que se pueda apreciar en las actividades de estos proyectos esa articulación de los ejes con los contenidos, con la realidad de mi escuela, de mis alumnos, y que me permita transitar, avanzar en el cumplimiento de el perfil de egreso. Esa parte tendríamos que ir reflexionando a lo largo de estas preguntas generadoras que aparecen ahí en las orientaciones. Yo creo que el diálogo aquí va a estar muy, muy, muy rico, muy nutrido, y la sesión no va a ser suficiente, una jornada para abordar cada uno de los ejes y darle respuesta a estas preguntas para cada uno, ¿no? Entonces, pues ojalá y pudiéramos abordar algunos, los que consideremos más relevantes en ese momento y ahí, y ir marcando una pauta sobre cómo, ¿no? Cómo van a estar presentes en el programa analítico. Y una vez terminada esta reflexión, ojalá lo logremos, pues pasamos entonces sí a una partecita en donde a mí me parece que se traslapan, ¿no? El propósito 2 y el 3, que es revisar y analizar y reflexionar cómo están presentes los ejes articuladores del programa analítico y analizar y discutir las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores. Sin duda, si yo reflexiono sobre cómo están presentes en mi programa analítico, en lo que hemos construido estos ejes articuladores, pues también tengo que ir pensando cómo es que mi práctica se tiene que transformar, que las características de mi práctica se tienen que transformar, se tienen que evolucionar con respecto a la integración de los ejes articuladores. Y para eso, pues vamos a reestructurar nuestro programa analítico para lograr esta reflexión, este análisis, esta discusión. Y organizados en colectivo, lo primero que vamos a hacer es reflexionar sobre el esquema inicial. Que les decía yo al principio, pues es una interpretación, ¿no? Pero es un punto de partida. Es un punto de partida en el cual podemos basar para iniciar la discusión. No es que sea tal cual es, siempre los mapas, los esquemas, este tipo de gráficos, pues están sujetos a una interpretación que comprende muy bien quién lo elaboró, pero con respecto a las ideas que tenía en ese momento, pero que poco a poco pues quizás se van
diluyendo en función de que tanto conozcamos de estos conceptos, pero creo que a lo largo de ir analizando el diagnóstico, ir analizando los ejes articuladores en el documento, ya vimos los videos y ya discutimos las preguntas generadoras, ya tenemos elementos para regresar al núcleo temático, regresar a este esquema y entonces sí poder más o menos entender, poder esbozar, poder argumentar, poder aclarar algunas ideas con respecto a cómo los ejes articuladores se relacionan, cómo articulan con los contenidos de los campos formativos y con la realidad y de nuestra comunidad y la importancia de la dialogicidad en esta articulación. Si un proceso dialógico no es posible esta articulación, no es posible un cumplimiento cabal de la metodología y por tanto creo que no va a ser posible dar cumplimiento al perfil de egreso. Sí, si revisamos las características de un currículum emancipador por ahí con unos autores, pues vamos a ver que son necesarias algunas condiciones, ¿no?, para el cumplimiento. Es decir, los ejes articuladores, por mucho que los comprendamos, pero si no pasamos por este proceso dialógico y seguimos con prácticas no tradicionales, no es que estén mal, sino que no están apegadas al enfoque del modelo 2022, pues difícilmente podemos alcanzar este perfil de egreso que se propone. Bien, entonces la idea es que a partir de organizarnos en colectivo reflexionemos sobre el esquema inicial, podamos leerlo, podamos argumentarlo, podamos modificarlo, podamos decir a mí me parece que le agrego, le quito, le cambio, ¿sí? Luego revisamos el programa analítico que elaboramos la sesión anterior. Ya tenemos un formato, ya alcanzamos a construir un formato que no era el propósito de la sesión, pero revisamos en la ruta cada uno de los elementos y ustedes definieron un formato. Primero iban poniendo cada uno de los elementos en una hoja por separado o en una lista y fueron descubriendo que lo ideal es sistematizar esa información de manera que sea práctico leerla, que cualquiera pueda también leer o interpretar o comprender ese programa analítico, pero también para quien lo está utilizando sea más fácil organizar la información y que sea útil esa organización, ¿no? Entonces revisamos ese programa analítico y lo que vamos a hacer es valorar la pertinencia de esas orientaciones didácticas. Ya anotamos en nuestro programa analítico a partir de los elementos que nosotros determinamos que eran pertinentes para componerlo, ese programa analítico, hicimos un pequeño ensayo y a partir de una problemática o de algunos, bueno, problemática no porque decíamos que no estábamos en ese proceso, pero a partir de una serie de contenidos elegidos, en el caso del multigrado, ya apuntalamos algunas orientaciones didácticas, algunas ideas que cubramos con respecto a cómo podemos dar cumplimiento a ese contenido y por lo tanto estar entendiendo el aprendizaje prioritario que surgió de nuestro diagnóstico, considerando, claro, todas las condiciones de contexto y etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a valorar la pertinencia de las orientaciones didácticas de cara a las implicaciones de los ejes articuladores. Ahora sí vamos a ver qué tienen que ver, cómo se relacionan esas orientaciones didácticas con la inclusión, con la vida saludable, con cada uno de los ejes articuladores y con la metodología en la práctica didáctica. Vamos a valorar esa pertinencia de las orientaciones de cara a las implicaciones de los ejes articuladores y la metodología en nuestra práctica, en esa práctica que queremos, a la que queremos transitar para el modelo 2022. ¿Sí? Entonces seguramente algunas de las orientaciones que tengamos les vamos a encontrar sentido, vamos a decir, bueno, aquí sí estoy recuperando esta parte de este eje articulador, de vida saludable, de inclusión, de igualdad de género, etcétera. Y si no, pues las vamos a adecuar. Si es necesario, como ya tuvimos la experiencia, ya sabemos que rápidamente podemos elaborar un programa analítico como lo hicimos con un par de contenidos de cada asignatura, como lo hicimos en aquella ocasión, y elaboramos nuevas orientaciones didácticas. Podemos plantearnos algunos retos, podemos elegir también, por ahí estaba trabajando una ruleta, dos ruletas que pudiéramos elegir un campo formativo, un contenido
y que 7 equipos, por ejemplo, elaboráramos una orientación didáctica, 7 oportunidades distintas para acercarnos al saber desde los 7 ejes articuladores. Entonces, estaría muy interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Vamos a proponer ahí para, o cualquier otro similar, ¿no? Que nos permita ponernos a prueba y demostrarnos que es posible acceder al conocimiento desde cualquiera de los ejes articuladores, cualquiera de los campos formativos. Una vez vinculando o logrando esa articulación entre el eje, el contenido y la realidad de nuestros alumnos. Bueno, entonces ese sería pues prácticamente el punto 4, ¿no? Diseñar nuevas orientaciones a partir de lo aprendido, vigilando ahora sí que estas orientaciones pues den cumplimiento a lo establecido en los ejes articuladores, que permitan el alcance y cumplimiento del perfil de egreso. Y ya en la revisión que hicimos en nuestro programa analítico, pues ya sabemos que estas orientaciones didácticas pues tienen que ser coherentes, tienen que estar más o menos enlazadas de manera que nos permitan con mayor facilidad elaborar un proyecto, ¿no? Ya revisamos la parte también de la duración del proyecto analítico, del programa analítico, también lo vamos a revisar de manera muy particular en la zona escolar, cómo se va a ir construyendo ese programa analítico, cómo vamos a ir agrupando algunos contenidos de manera que nos permita elaborar proyectos de duración variable, etcétera, ¿no? Vamos a ir revisando esa parte. Bien, pues esta sería la parte con la que creo que estaríamos ya reestructurando nuestro programa analítico. Recuerden que es un mero ejercicio, estamos en proceso de formación y creo que vamos por buen camino. A manera de producto, pues en estos 4 puntitos nos vamos a ir organizados en vinas, en equipos, como veníamos trabajando. Vamos a revisar los productos del análisis, claro, de los ejes articuladores. Vamos a regresar al cuadro, a los mapas conceptuales. Y con eso como insumo, pues vamos a desarrollar lo que es el punto 3, ¿no? El diseño de las nuevas orientaciones, la valoración de las orientaciones didácticas. Y eso tendríamos como producto para nosotros en esta sesión. Con eso creo que estaríamos dando cumplimiento a los propósitos. Este es más o menos el formato que fuimos apuntalando para el programa analítico. Recuerden que vimos algunas consideraciones para la construcción del programa analítico que son propias de la zona escolar, que quizá pues no vamos a compartir, es decir, no vamos a coincidir con otras zonas escolares, con otros compañeros docentes, pero finalmente pues es nuestro programa analítico, ¿sí? Ahora sí, eso que está ahí encerrado, pues es lo que vamos a valorar. Solamente tienen que aparecer así los ejes articuladores. Tengo que argumentar, tengo que anotar algunas consideraciones con respecto a las implicaciones para las orientaciones didácticas. Sí, sí, esa inclusión con respecto a la cosmovisión y las formas de relación de la sociedad, sí, sí, pero esa inclusión, ¿cómo actúa y cómo orienta mis actividades? ¿Cómo orienta el diseño ya de mis proyectos? ¿Sí? Esa cosmovisión y esa forma de relación de la sociedad con la naturaleza y ese pensamiento crítico, ¿cómo se relaciona? ¿Qué me dice el eje articulador de pensamiento crítico que yo tengo que considerar para lograr que el alumno conozca y analice otras cosmovisiones o formas de relaciones de la sociedad con la naturaleza? ¿Qué me dice el eje articulador de interculturalidad crítica, el de vida saludable, el de la apropiación de las culturas a través de la lectura? Pues ni se diga. Y el de artes y experiencias estéticas, pues es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? Prácticamente hay una actividad o dos, o un sinfín de actividades para cada uno de los ejes, pero eso lo iremos comentando, lo iremos construyendo ahí juntos en la sesión consecutiva. Y por último, pues les voy a recordar nuevamente que podemos observar el video del ILCE de Anaís Pérez Gutiérrez sobre la elaboración de proyectos, la diferenciación que hace sobre los proyectos académicos, los proyectos comunitarios y otros, y una serie de propuestas, de ejemplos que nos presentan Anaís para elaborar o acercarnos un poco más a esta metodología de proyectos. El video de ABP del canal en YouTube de Recursos Aula para identificar otros elementos en la construcción de proyectos. O el video de qué es el ABP del Academy Pop, otro canal ahí en YouTube
que nos presenta de manera muy clara y muy amena cómo se construye un proyecto desde su perspectiva, ¿no? Pero al final de cuentas podemos ir construyendo nuestra metodología cada quien. Recuerdo que a partir de este último canal que les presenté ahí, pues este es el tránsito, ¿no?, que queremos lograr. Ya tenemos que ir nosotros previendo, ya estamos apuntalando bien, afianzando nuestro programa analítico. La idea es ahora cómo transitamos de ese aprendizaje tradicional, tan lineal, a ese aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que es más o menos ese ciclo, fases más, fases menos, depende de la metodología, de la concepción, del tiempo, etcétera, ¿no? Pero más o menos, pues ese círculo es el que vamos a trabajar, ¿no?, en esta construcción de proyectos. ¿Sí? Y pues esto es algo de lo que ya veníamos trabajando, de la experiencia que ustedes tienen con respecto a los proyectos, esas 4 fases. Vamos a trabajar este ejemplo. Yo creo que sería un buen punto de partida para nosotros empezar a construir otra vez, o empezar otra vez a retomar la metodología que abandonamos, la contingencia sanitaria, pero que podemos volver a retomar, ¿no? Este es un formato que nos propone, formato no, este es un modelo que nos propone Anthony Vidiela Zavala en ese libro que siempre se ha recomendado, La práctica educativa, cómo enseñar, y con el que nosotros estuvimos trabajando en la escuela de tiempo completo, que era propuesta también de tiempo completo por un tiempo, que luego cambiamos a las cartas descriptivas, pero esto pues nos dio resultado por algún momento. Sería un buen primer acercamiento de nuevo a la metodología de proyectos. Así que pues nos vemos el viernes, este es un adelanto, y seguimos construyendo nuestro programa analítico y seguimos avanzando hacia la metodología de proyectos. Gracias, hasta pronto.